Hola a todos, bienvenidos a este encuentro que surge a partir del cariño que nos tenemos con Carlito Gagliano, con quien hicimos el servicio militar hace 52 años. Mirá, eso nos da un valor importante, Carlos, 52 años de amistad. Y el otro día hablando, lo había perdido de vista a Carlos, no lo encontraba en las redes o comunicarme con él por teléfono. Y una persona de casualidad que estaba al lado de donde nos alojábamos de vacaciones lo conocía o estableció el contacto. Cuando hablamos, fue la semana pasada, hablamos un ratito y hablamos de cosas, siempre hablamos de cosas que nos importan, ¿sí? No nos dedicamos a chusmear ni a criticar. Y él me dijo en un momento que me golpeó. Yo en realidad lo quería ubicar por el tema de los suicidios juveniles, que es un tema que afecta a un montón de comunidades pequeñas, sobre todo de la región del Chubut, en Argentina, de donde me reclamaban, no me reclamaban, pero buscar alguna propuesta superadora de esas situaciones. Pero cuando hablé con Carlos, él me dice, mirá, César, acá lo que hay un estado de depresión endémica. Entonces, ¿cuál es mi primera pregunta? Es, Carlos, vos que sos un médico experimentadísimo, director de hospitales públicos y sobre todo una persona de enorme corazón compasivo con el dolor. ¿Por qué me hablaste de depresión endémica y cuál es la situación que se está viviendo no solo en nuestro país, sino en otros lugares? Mirá, mirá, César, cuando hablamos con vos, uno usa a veces palabras o términos para reflejar gráficamente lo que le parece que está pasando en la sociedad. Y en realidad, lo que está pasando en el mundo, particularmente también en nuestro país, es un avance importante en la problemática de la salud mental en general. Eh, y como nosotros tenemos un recuerdo eh, muy doloroso de lo que fue la pandemia de COVID, nos ha quedado a todos esto de las endemias y de las pandemias. Si uno hiciera quizá un análisis desde la Organización Mundial de la Salud, más allá de todas las críticas que se pueden hacer, lo que se advierte es un peligroso avance de la patología mental en el mundo. Y hoy podría decirte que la depresión, por ejemplo, es una de las primeras causas de discapacidad en el mundo. La depresión. Eh, este fue el sentido que yo le di a la frase que hablamos telefónicamente de que la sociedad está en este, una depresión pandémica, por decirlo de alguna manera. Pero para precisar mejor los términos, podría decirte que lo que me preocupa es el avance de la patología mental en el mundo y particularmente en nuestro país. Y para terminar esta parte, te digo que se habla poco de esto. Esto no tiene marketing, esto tiene cada vez menos recursos en función de las necesidades que aumentan. Eh, y por supuesto está lejos de ser una prioridad política del Estado en general. Este, y esto es preocupante porque aumenta la demanda y no aumentan las prestaciones o la posibilidad del acceso a muchas patologías mentales. Ok. Eh, Ayer, cuando hablábamos nuevamente por teléfono, vos dijiste que había un problema existencial, una falta de resolución de nuestro
conflicto primordial como seres humanos. ¿De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos? Cosa que tampoco tiene marketing. Entonces estamos en una sociedad en la que si nosotros como individuos no tomamos responsabilidad profunda sobre nuestra pureza mental, emocional y física, estamos perdiendo esta ocasión fantástica que es estar vivo. Y se lo digo a un médico que conoce mucho de la muerte, ¿no? Como sos vos. Te voy a hacer una introducción y Néstor te va a agregar algo seguramente a lo que yo diga. Ok, Cuando hace 50 años atrás estudiábamos en la Facultad de Ciencias Médicas eh, lo que eran las necesidades básicas, había una pirámide, en la cúspide de la pirámide había un triangulito que decía ocio creativo, que era el máximo problema que había que solucionar cuando todas las necesidades básicas estaban satisfechas. Y eso era un problema que abordaban los nórdicos en aquella época, lo estudiábamos, a los suecos, a los noruegos, los finlandeses, los belgas, que tenían problemas con el ocio creativo, por lo tanto había aumentado bastante el tema del alcoholismo y sí, bastante el índice de suicidios. ¿Por qué? Porque se encontraban con un problema existencial, todo lo otro lo tenían resuelto. Nosotros no tenemos resuelto nada. No tenemos resuelto la comida de todos los días, la vestimenta, la educación de los chicos, el transporte, vastos sectores de la comunidad, eso no lo tienen resuelto. De modo que tenemos pocos problemas existenciales. Yo creo que Néstor te va a profundizar esto porque lo tiene muy claro y lo tiene como una cuestión importante para el abordaje del tema. perfecto, adelante, Néstor. Sí, sí, de eso estuvimos charlando un rato. Bueno, yo no soy muy preciso, no voy a ser muy preciso con cuestiones clínicas, todo eso, sino, como decía Carlos, en lo personal, hace 30 años que trabajo en la salud mental y bueno, ahora estoy en un servicio de salud mental de un hospital público, donde es en una ciudad, un hospital que es regional y que asiste a una población alrededor de unos 400.000 habitantes, más o menos. Eso es la percepción y mi análisis de casos en la región. Eh, sí, con lo que decía Carlos recién, yo le decía que tenemos nosotros en esta región, en el país, como un plus de ser argentinos, digamos, ¿no? Que estamos permanentemente atrás de resolver siempre las cuestiones urgentes, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones materiales de existencia, que es la vivienda, el trabajo y la salud, ¿no? Cuestiones que creo que más allá de cualquier posición política que cada uno tenga, política partidaria, creo que la mayoría de las personas que se dedican a la salud entienden que esas cuestiones, salud, el trabajo, ¿no? La seguridad, eh, se pone poco en cuestión que el Estado debe estar ahí presente, ¿no? Y decía que esto de ser argentino le da un plus en el sentido que estamos siempre tratando de resolver esa urgencia. Y que yo veía como signo de época esta cuestión del sistema eh, en Occidente, en casi todo Occidente, ¿no? Que tiene que ver con el capitalismo, que no es capitalismo, sino esto que entendemos nosotros por neoliberalismo y estas cuestiones que filosóficamente transmite esta idea y que derrama en todo el colectivo social esta idea de lo individual, ¿no? Esta idea de gestionarse a sí mismo y la cuestión individual, y esto que se respira así ideológicamente tiene sus efectos en, en, en lo individual, tiene efecto en la subjetividad, ¿no? Y siendo ahí la depresión una de las grandes causas a nivel mundial, pero fundamentalmente en Occidente, y con ello también cuestiones como el suicidio, ¿no? Y más últimamente los suicidios adolescentes. Eh, bueno, ¿qué pienso de eso? Pienso que
uno de los problemas donde me hago cargo, donde el universo profesional al que pertenezco por ahí, eh, está muy abocado a la cuestión de donde hay un psicologismo un poco extremo para explicar algunas causas que son mayormente colectivas, digamos, ¿no? Voy a tratar de ser claro. La subjetividad, nuestra manera de sentir, de pensar, de entender, de nuestros modos de vincularnos, eh, si bien hay un componente singular, yo vengo del psicoanálisis, un componente individual y singular, pero nuestra subjetividad es un pliegue de lo plural, es parte de lo colectivo, es parte de un todo, nadie es una persona individual cerrada en sí mismo y de ahí proyecta cosas hacia afuera, sino que todo lo que pensamos, lo que sentimos, cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos, es un producto de lo que respiramos en la cultura donde vivimos. Entonces ahí, hoy la depresión y un montón de patologías vinculadas, patologías, para decir de algún modo, a la salud mental, están claramente vinculadas a las cuestiones materiales de existencia. Entonces hoy lo que vemos, por lo menos donde yo asisto, y en los sectores más jóvenes, ¿no? En el grupo etario más jóvenes, más complicado, es un desentendimiento del otro y una cuestión muy complicada en ese aspecto, ¿no? En la salida individual. Y hay algo que se critica que se llama eh, por decirlo de algún modo, ¿no? La, para decirlo de algún, a ver, la despolitización del malestar. ¿Qué significa? No politización en el sentido partidario, sino de poder entender las cuestiones materiales que generan malestar, malestar existencial. Que, como en otras épocas, quizá, donde siempre hay una idea de colectivo, de futuro, de posibilidades de hacer con otros, vemos sociedades que son más saludables en ese sentido. Una de las cosas que nos viene preocupando muchísimo en esa cuestión es el consumo masivo de sustancias tóxicas, sobre todo la cocaína, y en personas cada vez más jóvenes. Asistimos a chicos de 13, 12 años, intentos de suicidio en jóvenes, está creciendo, no sé si de manera exponencial, pero sí de manera considerable, los intentos de suicidio en jóvenes y menores. Y cuando escuchamos a los jóvenes, en su gran mayoría es muy preocupante la cuestión esta del desentendimiento de toda cuestión, de todo proyecto colectivo, de toda idea de futuro. Sabemos que el futuro es un valor psíquico, en el sentido que el futuro es algo que no existe, es un valor psíquico. Poder pensar en el futuro es un eh, capital psíquico, digamos, porque el futuro eh, existe como horizonte, pero para poder pensar en el futuro tiene que haber condiciones materiales que permitan pensar en ese futuro, que me permitan proyectar, que me permitan pensar que en 2 o 3 años voy a estar en la facultad, que voy a tener determinado trabajo, que voy a poder realizar algunas cuestiones. Bueno, eso es lo que está siendo erosionado en estos tiempos. Creo que estoy haciendo un poco de lío. Si por ahí surge alguna pregunta más puntual, yo hablo de un Sí, panorama así general de las cuestiones que nos preocupan en la asistencia a este tipo de problemática y en los sectores más jóvenes. sí, acá dijiste algo fundamental, a mi entender, Néstor, que te agradezco mucho, y es que sin futuro proyectado no hay memorias para activar. Por lo Claro. tanto, el presente como categoría de actitud y de intención desaparece del campo vital de las personas, desaparece el estado de presencia. Ujú. Entonces, están en un estado de reflejo social del desorden impuesto por medios de comunicación, marketing y demás. Lo que también me motivó
no es solo lo de los jóvenes. Aquí está Guillermo, creo que es mi amigo Guillermo, de la región de Río Mayo, provincia de Chubut, donde este tema se considera crítico, el tema de los adolescentes sin, sin capacidad de gestionar su vida. Sobre eso después hablamos, Carlos, sobre lo que vos dijiste de los padres. Y esta pérdida de futuro proyectado, es una inhabilidad para tomar decisiones coherentes, lo considero así. Porque si me muevo en la inmediatez, ¿para qué voy a pensar un poquito más allá? Que mis acciones tienen una consecuencia. Para apostar a cualquier cosa con la tarjeta del padre. Eso es la ludopatía juvenil que hace un desastre. Nunca tuve un casino en la mano. Hoy lo tienen todos, César. Todos tienen un casino en la mano, por ejemplo, para decirte algo. Entonces, eh, me movilizó esta charla porque me obligó a pensar, porque me obligó a repensar, porque me motivó a volver a leer algunas cosas. Y eso para mí en lo personal fue importante, más allá del aporte que uno pueda hacer a una charla por Zoom. Pero está tu amigo de Río Mayo, ahí a lo mejor Sí, conectado, sí. y, Guillermo, ¿eh? está acá, sí. Bueno, ese fue el motivo que vos me llamaste, ¿no? Sí, Sí, Y él está preocupado por su comunidad, porque es obvio, tiene que estar preocupado por... eh, habría que pensar que- cómo se podría intervenir, qué se podría hacer, cómo se podría movilizar. Y yo he estado viendo, eh, ¿me estás escuchando? Guillermo, hola, sí, sí, te estoy escuchando, atento. Bien. Bien. Eh, he estado viendo que hay redes, están armando redes en la Patagonia. El Río Negro tiene una historia de la salud mental interesante. Está bien, usted está en Chubut, sí, creo que es Chubut, sí, pero la Exacto. Patagonia tiene servicios y tiene experiencia y tiene trabajo en red. Yo no sé particularmente tu localidad, si está muy aislada, si no tiene recursos, si no hay una comunidad activa trabajando frente a este tema, porque hay que analizar varias cuestiones educativas, laborales, el tema del alcoholismo, el tema del consumo de drogas, si hay hongos que se consumen, alucinógenos, en fin, hay varias cosas para ver. Lo que decía Néstor al inicio de la charla, ¿cuáles son las expectativas de los chicos en Río Mayo? sí. Eh, A ver, bueno, esto es lo que hay que analizar y ver, y a ver, Guillermo. primero hablar con las fuerzas vivas de la ciudad y después, obviamente, hablar con los chicos, ¿no? No, bueno, hola, sí. eh, claro, lo que falla me parece son eso, las expectativas, porque son uno de los Zoom que solemos tener ahí con César y de Conciencia Unificada, le comentaba la cantidad de jóvenes que no hay trabajo, entonces están como casi 300 pibes ahí en el municipio, pero por una plata que le dan, ¿no es cierto? Pero muy, muy escaso, o sea, pero que no es un trabajo seguro. O sea, eh, como que eso del futuro por lo menos acá en la localidad, no estaría siendo posible. O sea, estos chicos por ahí no se van, no tienen la posibilidad de irse a otro lugar, una ciudad más cercana sería Comodoro Rivadavia, que está a casi 280 kilómetros. eh, pero bueno, me parece que no, claro.
Yo veo esa cosa de que no, el futuro no estaría, no, 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 no estaría siendo posible, ¿no es cierto? En un lugar como es Río Mayo, ¿no? Mm, Fíjate, César, estudiar las últimas estadísticas de los chicos suicidados en Comodoro Rivadavia. mm, ok. Claro, como uno también me parece una alta. ¿Y vos qué encontraste ahí, Carlos? Discúlpame si podés ¿Qué dar un dato. hay? ¿Qué hay? Es un problema de toda la Patagonia. Sí, hay. Claro que hay. Claro, Claro. Sí, sí. A mí me parece increíble que nosotros, ciudadanos comunes, como actividad política, como, ¿no es cierto?, como seres políticos, no partidarios, tengamos la posibilidad, me parece interesante, que podamos crear alguna condición de repensar estas localidades y este futuro que necesitamos, porque nosotros también vamos a vivir en el futuro, o nuestros hijos o nuestros nietos. Si esta es la perspectiva y este es el momento y este es el diagnóstico, como lo muestra Néstor o vos, Carlos, estamos ante una situación al menos crítica, para no decir desesperada. totalmente. Entonces, mi visión es siempre colaborar desde la comprensión de que el futuro es un anhelo que podemos realizar. Pero ¿sabes qué nos pasó, Carlos? Que en mis estudios lo estoy confirmando. Nosotros dejamos de lado las memorias. Esto lo hemos hablado mucho con Guillermo. Las memorias originarias, los pueblos originarios, por ejemplo, hay que lo van a terminar si siguen así. Y estos pueblos y estas sociedades antiguas tienen un ADN que por más que tengan problemas de algo de violencia intrafamiliar o alcoholismo, ponele que tengan los mismos problemas, porque como digo Neto, estamos todos bañados por ese tejido social. Más allá de eso, como seres humanos, tienen una resonancia diferente. Al menos cuando yo he estado con los pueblos originarios, siempre me pasa algo, que digo, estos entienden desde otro lugar. Y a mí me parece que la política actual, la justicia, los poderes fácticos, no tienen la preparación filosófica, científica, para abordar funciones de administración del bien público, del bien común, que es la verdadera o la definición de política más verdadera que podemos encontrar, al menos que he encontrado. Administradores del bien común. Entonces, primero agradecerle a todos que estemos aquí. Y segundo, tomar verdadera conciencia de que lo que está en juego es gordo, es más gordo que lo que estaban en la playa, que, que es tan gordito la playa. Te digo, Eh, Trabajo hace 30 años en asistencia, más ahora en el hospital público estamos apagando incendios, digamos. Andamos todo el día corriendo y llegando tarde. Eh, la verdad no he tenido experiencia ni la capacidad en, en integrarme alguna vez a lo que pueden pensar las políticas públicas, ¿no? Porque esto hay que pensarlo primero desde el Estado, por justamente gestionar esto del bien público, ¿no? Eh, pero la verdad, eh, estoy bastante pesimista con el futuro, digo, por el pero poder bueno, al pero poder al que nos enfrentamos, ¿no? Fíjense no, el que poder, pongámoslo así, hagamos un ejercicio de sí, imaginación, como lo que hacíamos nosotros cuerpo a tierra en el campo de la escuela de aviación. Nos tiramos en el pasto y decíamos, ¡qué olor a tierra húmeda! ¡Qué hermoso esto! Te juro que agradecíamos eso cada segundo. exacto. Entonces, Eh, ahora te saco del lugar, porque a mí me interesa tu visión clínica y no tu pesimismo, porque eso lo conocemos, Néstor, sí, querido. Nosotros eso ya tenemos suficiente de eso. Y de desequilibrados que pululan por la televisión, aunque mi abuela decía que lo que decía la televisión era cierto. sí, sigue siendo.
Entonces, ¿cuál Eh, es tu visión más optimista para sacarte de atajar penales y ponerte en jugador director técnico o jugando en la cancha? sí, Poneme mi- un sí, paradigma de optimismo basado en tu experiencia clínica. Mirá, me sí. arriesgo a preguntar, pero bueno, es mi función. No, no, es eso. Eh, que veo y lo charlaba hace poco con un amigo común, ahí con Carlos. Un detalle que nos parecía interesante. Yo siempre pensé que, siempre sigo pensando que hay que apostar siempre a los jóvenes, ¿no? Y a lo nuevo, porque nosotros nos confundimos, porque lo que vemos precisamente en los medios y en la asistencia siempre es la parte más oscura, digamos, ¿no? Porque eso es lo que genera audiencia y todo eso. Pero mientras hay 3.000 o 4.000 pibes complicados que vemos en los medios, que vemos las estadísticas de todo, está toda la otra parte que nosotros no tenemos acceso porque son pibes que están haciendo otra cosa, que están estudiando, que están haciendo cosas, que están vinculados al arte, a la ciencia, que hacen increíble. Eso por un lado, porque no lo veo. También confío en que cada vez que hubo eh, un sistema así opresivo, siempre brotó algo por otro lado. Aparece algo auspicioso por otro lado. Y con esta persona habla, Carlos lo conoce, Daniel, está pasando un momento complicado, y decíamos que había visto cosas, pequeños gestos, veía últimamente, le llamaba la atención, pequeños gestos anónimos de personas ahí en la calle. Nosotros vamos siempre a un café y observamos bastante la circulación. Pequeños gestos, él decía, mirá, pequeños gestos solidarios de, de, de personas, que lo veía cada vez más, lo que suena en los momentos críticos, ¿no? Y yo lo veo, como trabajo en un hospital público, la mayoría de la población asistimos gente humilde, sectores más favorecidos, gente que lo está pasando. Y ahí lo que, más allá de todas las complicaciones que asistimos, es importante ver el trabajo solidario que tienen entre ellos, los pequeños gestos de personas que no tienen para comer y cuando tienen dos cosas buscan al compañero. La mayoría de los comedores, de colecta, la lleva adelante gente que no tiene nada, ¿no? Son gestos que son conmovedores, gestos. Eso es lo que a mí pauta que ningún sistema agresivo y como que estamos viviendo dura para siempre. Y creo que algo va a surgir a partir de los pequeños lazos que se van armando de solidaridad que nosotros, como decía Carlos, no lo vemos en los medios, eso no está eh, de manera masiva. Son cosas que van surgiendo. A mí me llama mucho la atención el compromiso de la gente que no tiene nada, porque justamente no tienen nada que perder y se ayudan entre ellos, se ayudan entre ellos. Ojalá algún día, ojalá eso ayudado, tomado por alguien y cobre otra fuerza, pero veo pequeños gestos. Apuesto mucho a la, a la juventud y a la harta, ¿no? Porque esto del placer inmediato es como, ahora si hay lo que es el placer inmediato que ustedes entraban en el juego y que yo decía que estamos contra un poder que es imposible de abordar, y que por eso, Ok. por ejemplo, la salida inmediata, el placer, ya sea tanto de comer todo el hidrato ahí el placer inmediato de comer en la playa y todo eso, también está en la satisfacción inmediata de la solución que le da el mercado a los pibes que están complicados, no tienen trabajo, que no tienen dinero, y que el sistema les dice que hay que tener esto, que hay que tener esto, y tienen deudas y qué sé yo, y no en la mano le da la solución inmediata.
de hacer algún dinero, que ya sabemos cómo termina ese círculo, ¿no? Tienen esa posibilidad, empiezan a endeudarse, entonces empieza un circuito bastante oscuro. Fíjense cómo podemos trabajar esa cuestión de la responsabilidad, del manejo de la red, del manejo del celular, del juego, lo complicado que es el juego, el tiempo que lleva a trabajar eso con los pibes, cuando en la televisión, el fútbol, que es el deporte popular en Argentina y en gran parte de Occidente, la publicidad de los equipos más importantes son empresas de casino, son empresas de juego. Entonces, paradójico, digamos. Y por un lado, ellos mismos hacen la publicidad diciendo que no jueguen a los menores, está prohibido que no jueguen en Esto es, casinos ilegales y esto que es- no sé qué, porque ellos están auspiciados por un casino legal. Yo no sé cuál es la diferencia entre legal y ilegal, si sabemos que el daño en un adolescente y en un pibe es el mismo, digamos, si juegue en un casino legal o ilegal. vos lo has Es visto a muy eso, complicado. ¿Eh? vos lo has visto a eso, Néstor. Claro, claro. Caen los padres desesperados con las tarjetas reventadas, los hijos que tienen para hablar con los padres, indicidios por no poder hablar de deudas que tienen, eh, Bueno, problemas familiares muy, fíjate, muy fíjate severos. qué interesante. Hay un concepto que a mí me ha servido comprender, que si yo no tengo expectativa de vida, me genero deudas. Esta es una sociedad que manipula el dinero para la generación de deuda. Desde el Fondo Monetario para abajo, todo endeudado. Quiere decir, esto lo he visto en asistencia a comunidades acá en los barrios, que si yo tengo deuda, no puedo vivir el presente. Entonces hay necesidades como, por ejemplo, la generación de un ingreso básico universal y la posibilidad de que las personas, por riqueza y talento, puedan aportar más, pero que partamos en algún momento de una base de contención social que permita activar recursos creativos, ¿sí? Y la deuda con nosotros, la deuda, falta de amor hacia uno mismo, la deuda con los demás, genera una sociedad no vacía, vacía total de contenido, porque el vacío es el estado de conciencia más profundo que existe, pero, pero es una sociedad latosa, plástica. Y creo que a mí me sirve, me encanta este momento porque podemos hablar maduramente de lo que está sucediendo y de las consecuencias que esto puede tener. ¿Te animás a decir algo, Carlos? Mirá, César, Néstor te decía que no se animaba a hacer un planteo de políticas públicas. Yo milité muchos años políticamente, dirigí una institución pública que es el hospital que Néstor trabaja, eh, ocupé algunos cargos legislativos eh, y me parece que se pueden hacer cosas y que se deben hacer cosas. Y yo no soy tan pesimista. Sí tengo un diagnóstico muy duro y muy crudo de lo que está pasando, pero tengo la necesidad de creer en el hombre. Tengo la necesidad de creer en la reserva, a pesar de un mundo muy complicado, de una crisis dirigencial muy grande, muy notoria, de líderes mundiales, pero creo en el hombre. Quiero tirarte una cifra, César, para el amigo de Río Mayo. Eh, Según la Mundial de la Salud, hay 800.000 suicidios por año en el mundo. Esto da uno cada 4 segundos. Es un problema muy grave, es un problema muy serio. Lo que nosotros intentamos abordar es por qué la gente llega a esa situación. Correcto. La depresión, la sociedad líquida, la falta en donde intervienen factores
individuales, familiares, culturales, sociales, genéticos, donde hay una multiplicidad de elementos, pero que esta sociedad hoy particularmente favorece la aparición de este tipo de patologías con mucha frecuencia. Es muy simple. Yo no podría haber sido un ludópata a los 14 años porque nunca pude entrar al casino. Y ahora soy un ludópata porque tengo mi teléfono celular para jugar. Por dar un ejemplo muy simple. Sí, Solamente eso. ok. De modo que comparto también lo que dice Néstor, que a veces las sociedades generan anticuerpos y es probable, nosotros somos de generar anticuerpos flojos porque repetimos recetas viejas. Nos infectamos varias veces con el mismo virus. Parece que nuestras vacunas no son buenas, pero en algún momento nuestros anticuerpos van a ser buenos. A lo mejor no lo vemos nosotros eso, pero Sí, comparto con vos la sí. inquietud de hacer algo Mm, como una cuestión ética social mínima sí, de no permanecer encerrado y tratando siempre de hacer algo por lo demás. correcto. Eso lo hacemos hace muchos años y me encanta que lo sigas haciendo y en algún momento haremos un Zoom para recordar algunas historias después de 52 años que a mí me gustaría mucho recordar. Ahora, veamos, Valeria quiere decir algo y luego nos dedicamos 5 minutos a escuchar, a hablar de eso. Un anticipo del próximo Zoom, Carlos, de nuestras anécdotas. Eh, Valeria. yo cuando escuchaba sobre los problemas del juego, como docente de nivel inicial, el juego es sagrado en los chicos. Es lo mejor que puede pasar el juego, ¿no? Y Néstor sabe más de esto, ¿no? Entonces, yo digo, lo que sucede es que los chicos de las infancias de ahora no tienen espacio para jugar. ¿Y Mm. qué es jugar? El jugar por jugar. Exacto. Ahora, si se juega, ya hace bastante tiempo, es el jugar con una dirección. Hay un objetivo para juego y no está el jugar por jugar. Entonces, cuando no existe la posibilidad de desarrollo del juego, el desarrollo de la infancia, el tiempo para el desarrollo de la infancia, ahí pasan un montón, es un caldo de cultivo para un montón de cosas. Y cuando el Para pibe es adultos, grande, si no, cuando el pibe es grande, después juega a otros juegos, pero Correcto. es un juego, pero que la base, la causa de las causas, ¿cuál es? No es el juego. Hay una causa de del desamor, porque ese chico que no tuvo ese juego tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que, ¿se entiende? Tiene que ver con que ahí en los padres, la contención, tiene que ver con otra cosa. mira, Valeria, no puedo estar más de acuerdo. Lo que se está perdiendo es el juego libre, el juego, jugar por jugar. Un niño que no juega es un adulto que no tiene ocio, que no sabe qué hace con su tiempo libre. No Eh, está permitido aburrirse. exacto. El viernes del último día de clase de un niño de primer grado, el viernes del último día de clase, sale de clase y el próximo lunes va a la escuela de verano, que está bien que existan porque los padres tenemos que trabajar, etcétera. Pero ese niño va a la escuela de verano a jugar, pero con juegos disciplinados, o sea, sigue en una escuela de verano, se llama. A mí me causa un poco de gracia Ah, porque sigue siendo una escuela, en el escolarización. sentido de Claro. que claro, el juego libre, jugar por jugar, ya no hay de que el niño tenga tiempo libre, que se aburra, que juegue, porque en el aburrimiento surge la invención, la creatividad, y es todo eso lo que se ejerce. Entonces tenemos un adulto alienado completamente que no sabe qué hacer con su tiempo libre, que tiene suerte de tener la posibilidad y privilegio de un trabajo. Se escucha siempre en la consulta esto de que, bueno, que no puedo estar quieto.
no sé qué hacer con el tiempo libre. Ese es un tema serio, por ejemplo. En el mejor de los casos, ¿no? De alguien que tiene trabajo y que eso. Pero un niño no juega, un adulto que se aburre, un adulto que tiene ocio, que no sabe qué hacer con su tiempo libre, porque solo tiene trabajo, producir, porque está educado en un sistema de utilidad. Entonces lo inútil Justificado tiene el mala hacer. prensa. Tiene que estar Claro, justificado el hacer. Cuando está justificado exacto. el hacer, tiene que estar justificado por el dinero o por un juego que sea rentable. Y no por Mm, el ocio creativo, como decía Carlos, que vendría a ser el jugar por jugar. exacto. Lo inútil tiene mensaje. La poesía, la música. No es lo mismo estar tirado en el pasto al lado del río que en un campo, qué sé yo, por decirte de una manera. No es lo mismo el hacer nada, ¿no? El tiempo libre es un tema serio de estos últimos años, ¿no? Los adultos no sé qué hacer con su tiempo libre, que cada vez tienen menos. Claro. Sí, que aparte, por otro lado, cómo se confunde esto de no hacer nada cuando uno ve el celular, que eso puede ser tomado como no hacer nada, y que no No, estamos hablando de eso. no. ¿No? O sea, a veces se puede confundir esto, ¿no? Con no hacer nada, pero este no es el no hacer nada. Es el Nosotros paradigma hoy, de la Sería un no alienación. hacer nada vacío. Y estaríamos ofendiendo al vacío, ¿no, César? Sí, sí, estaríamos ofendiendo nuestro estado profundo de conciencia, Claro, que es investigar en base a lo que somos claro. y hacer incepción, o sea, tratar de que lo que uno percibe y percibe para el futuro tenga un impacto en la concepción de una vida adulta, correcta, libre, profunda. Sin eso, no hay mucha perspectiva. Pero de todos modos, estoy muy contento porque nos hemos reunido para ver lo que no hay que hacer. Y un poquito empiezan a aparecer como esto que dice Valeria del juego, y me hizo acordar que ahora fui al oculista el otro día y me invitó, voy a jugar en un campeonato de fútbol sub-75. ¿No? Estoy anotado ahora para febrero, un campeón. Si venir Calito, traete el short y la zapatilla, acá podés jugar. Y entonces me acordé de que ha habido un momento de felicidad en Suecia, donde vivía, cuando salíamos del ruido que nos sometía a nuestro propio pasado y nuestra ignorancia, y jugábamos unos partidos de fútbol en la que festejábamos los goles que nos hacían a nosotros. Festejábamos todo. Lo que hacíamos nosotros, los goles que nos hacían a nosotros, festejábamos todo. Era jugar y era un correr en libertad como viejos, como adultos, pero correr en libertad un ratito, sentir el aire, subirse de vuelta a la bicicleta y sobre todo recuperar la esencia pura, la simplicidad, ¿no? Nosotros, gracias al momento también evolutivo, al optimismo, ahí Néstor te podría llenar de optimismo tus células con los conocimientos que estamos viviendo, porque han aparecido las matemáticas de los dioses, han aparecido las geometrías que explican las flores, todo junto. Y entonces el cerebro dice, pero yo soy parte de todo esto, estoy unificado a todo lo que es. Y sí, pero no lo sabíamos leer. Y algo me pasó una vez en Suecia, Carlitos, que yo veía la vida en blanco y negro, te juro, veía todo blanco y negro, porque mi alma estaba muy apagada. Hasta que algo me empezó a pasar y tuve unas experiencias muy bonitas de teatro antropológico y demás, y empecé a ver en colores. Ese fue el primer paso. Después empecé a ver en 3 dimensiones. ¡Ey! Me veo en el espacio caminando. ¡Ey! Y se me sumó el tiempo al espacio. Y ahí me di cuenta que si le agregaba la presencia, me podía escapar de esta vida en forma consciente y tener una muerte inteligente y exitosa. O sea que podría ser que hablemos también en serio de la toma de conciencia de la vida real, si no, no nos vamos a morir. Mm. Si no, nos van a mandar unos días nomás y no nos dejan recuperarnos allí en el bardo, donde vos vas, cuando vas al bardo, del otro lado es
Che, ¿qué sabes vos, Carlito? Y yo sé esto. ¿Y vos qué sabes esto? No, Valeria sabe esto, María Carmen. Todo el mundo intercambia conocimientos sin forma para luego venir otra vez y otra vez, pero no a lo mismo. O sea que tenemos que animarnos, Néstor, a romper el narradigma. ¿Qué me hablas? ¿De qué me hablas? Si no lo sientes, no lo crees. No me sirve no sirve a mi nietita. Todo lo que no sirva a mi nietita lo descarto de plano, porque ella está en una investigación de la existencia absolutamente genuina y enseña, incluso se arriesga, sube a las sillas y sube y baja con prudencia. Es una cosa muy particular. Y digo, ¿y nosotros? No, que me voy a subir a la silla. El otro día, cuando ahí dice, Valeria hizo así como con el celular, vi un chimpancé. Los chimpancés ya han aprendido a correr la pantalla del celular. Busquen chimpancés mirando celular y estamos llenos de eso. Estamos volviendo a un estado tan primario.